Adoración en el espíritu que echa demonios. Adoración en el espíritu que echa demonios. ¿Sí? Y obviamente muchos momentos espirituales en los que hemos tenido oportunidad de poder compartir, lo hemos vivido en momentos de adoración, en momentos donde el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas, en momentos donde nos rendimos totalmente, en momentos donde buscamos la persona y la presencia de Dios, ¿no? La adoración, dice la Biblia, que atrae el cielo a la tierra, ¿sí? Viene el reino cuando nosotros le buscamos, trae el cielo a la tierra y es lo que anhelamos, ¿no? Y son momentos espirituales. La adoración es como una pista de aterrizaje donde el Espíritu Santo, donde los cielos descienden sobre nosotros cuando los adoradores buscan y adoran en espíritu y en verdad al Padre. Por esa causa, seguramente que a vos también en algún momento te pudo haber pasado esto de tener un momento de adoración donde experimentás el cielo a tu alrededor, ¿no? Donde lo sobrenatural empieza a moverse de una manera especial, y experimentar esto como la conversión, como el momento de arrepentimiento, como sanidades, como milagros. Todo ocurre en este espacio, en el espacio donde el adorador, donde la adoración hace que el cielo descienda a la tierra, porque es cuando lo sobrenatural empieza a pasar. Y no hablo estrictamente de la alabanza, estoy hablando de la adoración en sí, quiero que me entiendan, ¿no? Estoy hablando de cuando uno busca, no cuando uno solo canta, sino cuando uno busca con todo su corazón. La semana pasada hablaba acerca de esto, ¿no? Y la adoración obviamente afecta al mundo espiritual. La adoración es parte de las armas que tenemos para poder adentrarnos en el mundo espiritual, ¿no? Por eso quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de San Juan, el capítulo 4, en el versículo 23 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde acá podemos ver la verdadera adoración, la que Dios busca. Es lo que dice este pasaje, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica también que Dios busque a tales adoradores, a verdaderos adoradores. La semana pasada hablábamos acerca de cuáles son esos verdaderos adoradores, pero hoy quiero centrarme en otro aspecto y quiero tocar un par de puntos. El primero, entender que Dios está buscando no adoración, sino busca adoradores. Adoradores. Está buscando personas, está buscando hombres y mujeres que amen a Dios, hombres y mujeres que le adoren, hombres y mujeres que se rindan. Y cuando dice que Él está buscando, cuando algo se busca es porque no se tiene, ¿no? Cuando estoy buscando algo es porque todavía no lo tengo y lo estoy buscando para poder tenerlo. Y Dios está siempre así, a la expectativa de ver a quién es aquel adorador que está buscando, verdadero adorador, que le adora en espíritu y en verdad, ¿sí? Quizá uno puede ofrecerle a Dios lo que Dios no está buscando. Por eso es importante ser un adorador. Por eso es importante entender lo que es la verdadera adoración. Lo que hablábamos la semana pasada, tener un corazón con una sola verdad, la verdad que todo el mundo conoce de mí y la verdad que Dios conoce de mí, que sea una sola, no que haya dos verdades, que tenga dos caras, que una es la que la gente conoce de mí y otra es lo que verdaderamente Dios conoce de mí, sino que todo sea uno, que tanto lo que la gente conoce sea yo tan transparente, que es lo que Dios conoce y lo que la gente conoce es lo mismo de mí. Verdadera adoración.
transparencia, sin caretas, sin hipocresías. La adoración tiene que ver con tu propia vida, con mi propia persona, lo que hablábamos la semana pasada. El adorador, tiene su propia esencia, ¿sí? Busca a Dios en su propia vida, en su propia persona. No necesita de otros, no necesita de otras herramientas. Por supuesto que siempre es buenísimo poder compartir tiempo con otros, poder compartir un tiempo de alabanza, de música, pero la adoración a Dios tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con mi estado. Con mi estado. ¿Sí? Ustedes vieron cuando hay personas que, hablando de estado, ¿sí? Comparten en el WhatsApp y a veces vos sabés cómo está de acuerdo a su estado. Vos mirás el estado y sabés cómo está esa persona. O lo que escribe. O el Facebook, ¿viste? ¿Sí? En algún momento uno decía del corazón, del interior del corazón habla, la Biblia dice del corazón habla la boca, del corazón habla tu Facebook, ¿viste? De la abundancia del corazón habla tu Facebook muchas veces, ¿no? Y a veces cuando miramos el estado de las personas nos damos cuenta cómo esas personas están. Nos damos cuenta qué es lo que están viviendo. Aunque no la conozcas, ¿no? Vos mirás el estado así de las personas y empezás a ver y te das cuenta cuál es el estado de ánimo. Yo digo, nuestro estado en nuestra relación con Dios tiene que estar siempre dirigido, vinculado, relacionado con Él. Dios quiere una vida rendida en adoración de nuestra parte. ¿Y esto qué significa? Para poder comprenderlo, poder ponerlo de manera práctica, ejercitarlo de manera práctica en nuestra vida diaria. ¿Qué significa tener una vida rendida a Dios permanentemente? Es guardar su palabra. Es simplemente hacer su voluntad. Es decir, si su palabra dice que hay determinadas cosas que yo no debo hacer, no debo decir, no debo vivir, y las guardo, estoy rindiendo mi vida en adoración a Dios porque estoy haciendo su voluntad. El Señor Jesús en San Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, e iremos a Él y moraremos con Él. Si nosotros queremos y deseamos que Dios haga algo distinto en nuestras vidas, hay algo que debemos hacer, es guardar su palabra. Guardar su palabra, guardar sus mandatos, ponerlos por obra. Eso hace de que mi vida se rinda en adoración. Eso hace de que mi vida se derrame delante de Dios. Eso hace de que Dios me busque. Porque está viendo a alguien que verdaderamente está adorando en espíritu y en verdad. La adoración es lo que vos sos. La adoración es lo que vos sos. De acuerdo a cómo es tu adoración, es lo que vos sos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y cuando yo me derramo delante de Dios, es lo que verdaderamente soy. Entonces mi adoración es lo que va a marcar mi vida espiritual. Mi adoración va a marcar la línea hacia donde me estoy dirigiendo, donde se dirigen mis pasos. Por eso cuando uno decide por Jesús, hay cosas que empieza a correr, hay cosas que empieza a filtrar, hay cosas que empieza a decidir quitar de su vida. Hablamos de relaciones, hablamos de lugares a donde visitaba que no eran de bendición para mi vida. Hablamos de amistades. Hablamos de la parte íntima, hablamos de cuando me siento a la internet, frente a la computadora. Muchas veces hay algo que me ata de ahí y me tiene apresado. O al teléfono, al smart móvil, ¿no? Al teléfono. Entonces cuando yo empiezo a renunciar, a relegar, a sacar eso de lado, a decidir por el Señor, por las cosas los mandatos que Él tiene para con mi vida, y yo empiezo a morir a esas cosas, estoy adorando en espíritu y en verdad,
y estoy haciendo de la adoración lo que yo soy. Entonces empieza a ver otra cara de mí delante de la persona de Dios. Porque mi adoración es lo que yo soy. La adoración es lo que te eleva. La adoración es lo que eleva mi vida al Espíritu Santo para poder llegar a Dios. Y no estoy hablando, vuelvo a decir, de cantar, porque muchas veces uno confunde esto de adorar con solo cantar. Cuando estamos hablando de adorar a Dios, estamos hablando de honrarlo. Cuando estamos hablando de adorar a Dios, estamos hablando de alinearnos con sus mandatos, con lo que Él desea para mi vida. Entonces, eso va a hacer de que mi espíritu se una al Espíritu de Dios y podamos entonces traer el cielo a la tierra exclusivamente para mí, porque estoy haciendo lo que a papá le agrada. Por eso muchas veces decimos que el reino de los cielos está abierto para todos, pero no es para cualquiera. Es solo para valientes. Porque para poder llegar, entrar, acceder al reino de los cielos, tenemos lo más maravilloso que es al Señor Jesús, que murió por nosotros y nos dio la apertura para la vida eterna. Pero Él mismo, como decía ahí en San Juan 14:23, dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Entonces podemos comprender que es una tarea, y es para valientes, es para gente que quiere tomar decisiones sabias, es para gente que no le importa otra cosa que es quedar bien con Dios. A vos no, realmente a mí no nos tiene que importar lo que la gente piensa de nosotros, nos tiene que importar lo que Dios piensa de nosotros. Si lo que Dios piensa de nosotros es bueno, lo que la gente piensa de nosotros va a ser bueno. Pero no puedo estar poniendo mi estándar en la gente. Mi estándar de vida, mi estándar tiene que ser Dios, tiene que ser Jesús. Ese debe ser mi estándar a mirar, al medirme. Y yo decía que en principio, en primer lugar, Dios busca adoradores, no adoración. Y en segundo lugar, también hay otra cosa importante que entender, que Satanás detesta que adoremos al Señor. La misma Biblia habla de que Satanás fue arrojado del cielo por su orgullo, ¿sí? Porque él estaba a cargo de la adoración. Él estaba a cargo de la adoración en el mundo espiritual. Y él lo que quería era recibir la adoración. Él quería ser como el Altísimo. La Biblia dice allí en Ezequiel 28 o en Isaías 15, Isaías 14, 15. Podemos leer en dos pasajes donde habla acerca de Lucifer. Dice: oh lucero de la mañana, eras tan hermoso. Y empieza a declarar allí Ezequiel todo acerca de lo que era Lucifer. Hasta que se halló en ti maldad en tu corazón. Porque quería ser como el Altísimo. Es decir, Satanás detesta que nosotros adoremos a Dios porque Él es quien quiere recibir la adoración. Y entonces en la adoración se libra una verdadera lucha espiritual. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros buscamos seguir a Dios, siempre vamos a tener oposición, porque es una pelea espiritual. El enemigo no quiere que nosotros adoremos a Dios. Entonces va a haber una oposición. Por esa razón nosotros tenemos que ser, como decía antes, valientes, porque no es fácil, pero es el único camino que vos y yo debemos transitar. Y esta adoración que se libra en una verdadera lucha espiritual, fíjate, por favor, acompáñame a Salmo 102.
versículo 18, donde ahí vamos a poder leer un pasaje acerca de esto. Salmo capítulo 102. Versículo 18. Dice así: se escribirá esto para la generación venidera, y que el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Hay otra versión que dice que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. ¿Quiénes eran esos condenados a muerte? ¿Quiénes eran esos prisioneros? Los prisioneros espirituales, los condenados a muerte eterna. Éramos todos nosotros que estábamos perdidos y que por esa razón el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Y hay una guerra que se debate en el mundo espiritual, porque hay gente hay almas que están presas, hay almas que están en prisión, hay almas que están condenadas. Y para eso vino Jesús, para libertar, para abrir las cárceles espirituales, para traer las buenas nuevas. Para eso llegó la salvación a nuestras vidas, para que hoy también nosotros podamos ser luz, allí en el lugar en donde cada uno esté y pueda compartir a Jesús. Entonces hablaba de que la adoración se libra de una manera espiritual, una batalla espiritual que se libra en el mundo invisible. Y tus decisiones y mis decisiones forman parte de esa guerra diaria. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo que estamos haciendo, estamos poniéndonos de un lado del reino. De un lado. Somos hijos del reino. Y hay un ejército de un lado y otro ejército del otro. Por esa razón tenemos que mirar el mundo espiritual de esta manera para poder comprender de quién soy y a quién sirvo, como decía el apóstol Pablo. Allí en Efesios capítulo 6, en el Nuevo Testamento, en el versículo 12, habla de otra forma acerca de lo que es la lucha, la guerra espiritual. Dice así, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El aire, donde no podemos ver, donde no podemos tocar. Pero hay una guerra espiritual que se debate y que vos y yo somos protagonistas, y que cada decisión que nosotros tomamos ¿va en favor del reino de los cielos o va en favor del reino de las tinieblas? Por eso Dios busca adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, cuando nosotros comenzamos a adorar, se produce también una liberación espiritual. Porque cuando empezamos a adorar a Dios con nuestra propia persona, cuando empezamos a caminar correctos, cuando tomamos decisiones que bendicen nuestra vida, cuando guardamos la palabra, cuando levantamos nuestro cántico a Dios, lo que estamos haciendo es declarar que somos libres, que las cadenas que me ataban, que ese hábito que me tenía frenado, que ese comportamiento, ese carácter que estaba en mi interior, hoy lo empiezo a entregar para que Dios pueda transformarlo. Genera libertad. Genera libertad en mi vida. Es como que se disipan las tinieblas.
¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor también dijo, así en Mateo capítulo 5, versículo 12 o 13 o 14, por ahí, dijo que nosotros somos sal del mundo y también somos luz. Nosotros somos la luz del mundo, hablando en parábola, de manera figurada. Pero si nosotros somos como la luz del mundo, la luz tiene una función ¿de qué? De alumbrar. Y cuando la luz alumbra, ¿qué es lo que se disipa? Es la oscuridad, las tinieblas. Cuando no hay luz, las tinieblas, las penumbras, la oscuridad está. Cuando la luz viene, las tinieblas, las penumbras desaparecen. De hecho, que si buscas en el diccionario la definición de oscuridad, no hay otra definición que dice oscuridad igual : ausencia de luz. Siempre depende de la luz. Entonces, si nosotros, el Señor Jesús dijo que somos luz, cuando nosotros empezamos a alumbrar, cuando empezamos a tomar decisiones que bendicen nuestra vida, cuando empezamos a caminar en favor de nuestro propósito, cuando empezamos a renegar y a renunciar de todo aquello que me ataba a mi vieja historia, a mi vieja vida, cuando viene el discernimiento sobre mi vida, porque puedo empezar a comprender que hay cosas que yo hacía, lugares a donde yo visitaba, lugares a donde mis ojos se posaban, que no eran buenos, no eran convenientes para mi vida. Y hoy lo empiezo a reconocer, hoy empiezo a darme cuenta y hoy renuncio a todas esas cosas. Hoy le digo, Señor, yo quiero que tomes control de mi vida y empiezo a caminar por un camino distinto. Empiezo entonces en el plano espiritual a salir de la oscuridad para hacer la luz que empieza a alumbrar donde antes estaba oscuro. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso que Dios nos da ese poder, esa autoridad? Mateo 5:14 habla de que somos la luz del mundo. Entonces la guerra se disipa cuando la luz aparece. La guerra se disipa, la guerra espiritual, cuando la adoración aparece. Cuando empezamos a mostrarnos delante de Dios como una ofrenda viva. Y hay un último punto. Quiero que me acompañes por favor a Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Quiero mostrarte algo que es interesante que podamos reconocer. Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a buscar allí en el versículo 23 de Primera de Samuel. Y dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí podemos ver, hay una declaración donde David ahuyentaba los demonios que atormentaban a Saúl adorando, cantando, entregando su ofrenda de amor a Dios. David pudo reconocer en esa acción, pudo descubrir una llave que abre puertas que otros no abren. Pudo reconocer que en la alabanza, en la adoración, en el cántico, en la ofrenda personal a Dios, el enemigo huye. Lo dice la Biblia, ¿no? Y hay una cita en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, donde dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es la llave de David? Es la llave que David había encontrado en la adoración. Esa llave que había encontrado David era la llave de cuando David adoraba, la guerra espiritual
los demonios desaparecían porque la presencia de Dios descendía. Y en Apocalipsis 3:7 dice: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Podemos reconocer entonces, podemos ver que David descubrió una llave para poder abrir, para poder tener acceso al reino espiritual, para poder tener acceso a la guerra espiritual, para poder tener libertad. David había descubierto esta llave. Y el libro de los Salmos manifiesta que David conocía el corazón de Dios. Él sabía cómo accesar, cómo llegar a la presencia de Dios. Y es esta llave, es la adoración. Lo que hacía era derramarse delante de la presencia de Dios. Y no había enemigo que pudiera soportarlo. Y obviamente que toda llave siempre tiene un propósito. ¿Sí? ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir. ¿Sí? Para abrir o para cerrar. Ese es el propósito de la llave. Así como la lamparita, la luz, ¿no? ¿Para qué sirve la lamparita? Para dar luz. ¿Sí? De nada sirve tener una lámpara quemada. A nadie le interesaría. Y de nada sirve tener una llave rota, ¿no? Porque no sirve de nada. Ahora, cuando tenemos la llave correcta, sabemos que podemos acceder, entrar a donde no entra otro porque tenemos la llave. ¿Sí? Podemos acceder al lugar a donde Dios quiere que accedamos porque tenemos esa llave. Y esa misma llave de David, esa llave que hablaba allí en Primera de Samuel y también habla en Apocalipsis, esa misma llave la podemos tener vos y yo cuando nos ofrecemos como una ofrenda de amor delante de Dios. Cuando tratamos de ser los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Y este es un aspecto más acerca de esto que estamos hablando, que es la adoración verdadera a Dios, aquella que busca de aquellos que le aman. Y es una herramienta, es un arma que vos y yo tenemos disponible también para poder poner en práctica en nuestras vidas. Entonces nuestra vida va a ser transformada. Entonces hoy podemos empezar a reconocer y a entender este pasaje de San Juan 14:23. Más la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Hay un perfil determinado que la Biblia dice que Dios busca de personas. Hay un perfil determinado. Personas sencillas, personas que se humillan, personas que deciden morir a su vieja naturaleza, personas que se enojan con sus malos hábitos, personas que se enojan con el error cometido de su pecado, personas que no quieren volver atrás, personas que aman a Dios bajo cualquier circunstancia, no perfectos, imperfectos, pero con deseo de que Dios pueda transformar nuestras vidas. Esos son los adoradores verdaderos que Dios busca que le adoren. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Te invito a ponerte en pie, vamos a terminar.